Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes la noticia de hoy, porque como saben, nos encanta traerles los últimos chismes y las historias más jugosas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y hoy, tenemos una exclusiva que, créanme, los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones y que, a pesar de no estar juntos oficialmente en este momento, siempre generan un revuelo increíble cada vez que hay una mención de su relación pasada. Específicamente, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de lo que parece ser un reclamo sobre un regalo, algo que ha estado circulando en los medios y que ha despertado mucha curiosidad. ¿Qué regalo? ¿Por qué el reclamo? ¿Hay alguna historia detrás de esto? Pues quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo a fondo. Y antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les encantan las noticias de celebridades, las exclusivas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que compartimos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todo este revuelo comenzó como suele suceder en el mundo de las redes sociales y la prensa de entretenimiento con un simple comentario, una publicación, algo que se viralizó y que los medios adoptaron rápidamente para crear una narrativa. El titular que hoy nos trae aquí, Kerem Bürsin el reclamo de su regalo a Hande Erçel revelado, nos da una pista, pero como siempre, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Las primeras informaciones apuntaban a que Kerem había hecho algún tipo de reclamo, o quizás había habido un reclamo asterisco sobre asterisco un regalo que él le había dado a Hande. Esto por supuesto generó un montón de especulaciones. ¿Se refería a un regalo caro? ¿Algo sentimental? ¿Hubo alguna disputa? El misterio estaba servido. Lo primero que debemos entender es el contexto de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sus fans, conocidos como Hanker, los apoyaron incondicionalmente y cada gesto, cada publicación conjunta, era analizada con lupa. Vivimos una época dorada de su relación, con viajes, momentos románticos capturados por las cámaras y una aparente felicidad que cautivó a millones. Sin embargo, como suele suceder en la vida de las celebridades, las relaciones tienen sus altibajos, y eventualmente su relación llegó a su fin. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siempre parecieron mantenerse, al menos públicamente. Ahora, volviendo al tema del regalo, las primeras informaciones eran bastante vagas. Se hablaba de un objeto, de un gesto, pero los detalles eran escasos. Sin embargo, investigando un poco más y siguiendo las pistas que los propios medios turcos fueron publicando, se comenzó a perfilar una historia más clara. Al parecer, el reclamo no era una disputa en el sentido negativo de la palabra, sino más bien una aclaración o una petición relacionada con un objeto que Kerem le había regalado a Hande. Y aquí es donde entra la información más concreta que hemos podido recopilar. El regalo en cuestión, según las fuentes, era un collar. Un collar que, según se dice, Kerem Bürsin le regaló a Hande Erçel durante su relación. El detalle clave y el origen del supuesto reclamo no tiene que ver con el valor monetario del collar, ni con un conflicto de propiedad. La información que ha salido a la luz sugiere que el collar tenía un significado especial, quizás una inscripción, un diseño particular o incluso un componente que Kerem quería que Hande conservara de una manera específica. Las especulaciones más fuertes apuntan a que el reclamo de Kerem Bürsin se relaciona con la posibilidad de que Hande quisiera vender o deshacerse del collar. Y es aquí donde el tema se pone interesante, porque no se trata de que Kerem quisiera el collar de vuelta por celos o por un capricho. La explicación que ha ganado más fuerza es que el collar, al ser un regalo personal y con un significado que solo ellos dos comprendían, implicaba una petición para que fuera conservado. Es posible que Kerem haya expresado su deseo de que Hande guardara ese regalo como un recuerdo de su tiempo juntos, y no como un objeto que pudiera pasar a otras manos o ser vendido. Imaginen la situación. Una pareja se separa, y mientras hacen la mudanza o el proceso de ordenar cosas, encuentran un regalo que tiene un valor sentimental profundo. Quizás el collar tenía una fecha grabada, las iniciales de ambos, o era un diseño único que Kerem mandó a hacer especialmente para Hande. En ese contexto, ese
y Ande tuviera la intención de venderlo, es natural que Kerem, o alguien cercano a él, pudiera haber expresado su deseo de que ese objeto tan personal no se perdiera o cayera en manos equivocadas. El término reclamo en el titular puede sonar un poco fuerte, pero debemos interpretarlo dentro del contexto de la comunicación personal y el valor sentimental. No se trataba de una exigencia legal o de una pelea pública. Más bien, parece ser un deseo expresado, una petición para preservar un recuerdo que, para Kerem, tenía un significado importante que iba más allá del material. Es como si al regalarlo él hubiera depositado en él una parte de su historia con Ande y no quisiera que esa historia se desvaneciera al vender el objeto. Podemos pensar en diferentes escenarios. Quizás Ande estaba haciendo una limpieza de sus pertenencias y, sin mala intención, consideró vender algunos objetos que ya no usaba. Y en esa lista se encontraba el collar. Es en ese momento cuando, de alguna manera, Kerem se enteró o fue informado de esta posibilidad. Y ahí es donde entra su reacción, que se ha interpretado como un reclamo. ¿Pero qué significa exactamente ese reclamo? Las versiones más detalladas sugieren que Kerem no exigió el collar de vuelta, sino que más bien expresó su deseo de que Ande lo conservara, apelando al significado que tenía para ambos. Podría haber sido algo como: Ande, ese collar significa mucho para mí, y me gustaría que lo guardaras como un recuerdo nuestro. No quiero que lo vendas. Este tipo de comunicación, en el contexto de una relación pasada, no es inusual. Las personas a menudo tienen objetos que les recuerdan a sus relaciones, y es natural que quieran que esos objetos sean tratados con cierto respeto. Además, debemos considerar que Kerem Bürsin es una persona que se le ha descrito como sensible y detallista. Si él le regaló un collar con una intención particular, es lógico que deseara que ese detalle fuera respetado. El hecho de que se haya filtrado esta información a la prensa sugiere que, de alguna manera, esta conversación o esta petición se hizo pública, quizás por alguien cercano a ellos, o por la propia reacción de Ande o su entorno. Otro punto importante a considerar es el hecho de que Ande Erçel es una figura pública muy importante y exitosa por derecho propio. Ella no necesita un regalo de Kerem para mantenerse. Su éxito profesional y su independencia son innegables. Por lo tanto, la idea de que el reclamo de Kerem tuviera que ver con una dependencia económica o un intento de control sobre Ande es poco probable. La explicación más plausible sigue siendo la del valor sentimental y el deseo de preservar un recuerdo. Los medios de comunicación, como siempre, tienden a exagerar y a buscar el drama. Un simple deseo de mantener un recuerdo se convierte en un reclamo revelado, lo que genera más clics y más interés. Pero si analizamos la situación con una perspectiva más calmada, vemos una historia de afecto y memoria, no de conflicto. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, las personas pueden conservar un cariño y un respeto por los recuerdos compartidos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y a menudo van más allá de lo que vemos en las redes sociales. Segundo, que los objetos pueden tener un gran valor sentimental, y no siempre se trata de su precio. Y tercero, que la forma en que se comunican las cosas puede generar malentendidos. El término reclamo puede sonar negativo, pero en este caso, parece ser una expresión de un deseo profundo de preservar un recuerdo. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles exactos del collar, sobre si Ande estuvo a punto de venderlo o no, y sobre cómo se filtró esta información. Pero lo que sí está claro es que la noticia ha generado un gran interés, porque Kerem Bürsin y Ande Erçel siguen siendo un tema fascinante para el público. Su relación fue una de las más icónicas de los últimos años, y cualquier cosa que los involucre, por pequeña que sea, se convierte en noticia. Es importante recordar que al final del día, son dos personas que tuvieron una relación, que compartieron momentos importantes y que ahora, aunque estén separados, quizás conservan un respeto mutuo por esos recuerdos. El reclamo sobre el regalo podría ser simplemente un ejemplo de cómo las personas intentan gestionar esos recuerdos de una manera que les resulte significativa. En resumen, lo que ha sido revelado es que Kerem Bürsin, al parecer, tuvo una conversación con Ande Erçel sobre un collar que él le regaló. Este reclamo no se refiere a una disputa o a una exigencia, sino más bien a un deseo expresado por Kerem de que Ande conservara ese regalo, dado su significado especial y el recuerdo de su tiempo juntos. Es una historia que nos habla de la importancia de los objetos como portadores de memoria y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso después de que hayan terminado.
Y hasta aquí la noticia de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Es fascinante ver cómo incluso los pequeños detalles de la vida de nuestras celebridades favoritas pueden generar tanto interés y debate. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle un gran me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Dejen en los comentarios qué opinan sobre este supuesto reclamo, y si creen que es una señal de que todavía hay afecto entre Kerem y Hande, o si simplemente es una cuestión de recuerdos. Me encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.